vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Sí, no, hay perfiles que uno no puede disimular. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Qué me quiere advertir? Que es imposible que aparezca con una cabellera abundante. Es una de las cuestiones que de pronto uno puede sanamente envidiar. Tampoco una caricatura puede representar a un periodista adolescente o joven, cuando ya estamos entrando en la tercera edad. Muy bien, pero cuando menos sonriente voy a dibujarle. Con mucho gusto. Sonriente voy a dibujarle. Don Julio César, nombre de emperador el suyo, ¿no? Sí, coincide con el de mi padre. Coincide con el de su padre. Sí, era en épocas en las que llevar el nombre del padre era un motivo de orgullo. Y bueno, Julio César Núñez era el nombre de mi padre. ¿Jugó fútbol alguna vez? Jugué, sí. Cuando lo dice así sonriendo y quebrando el tono habitual de la voz, es que no llegó a ser un profesional que me pueda decir, sí, jugué y capitalicé tantos campeonatos y eso. No, digamos que mi perfil es muy bajo en materia de proezas deportivas, ¿no? ¿Sí? Más bien fui testigo, más que protagonista. Testigo. Sí, claro. Porque su entrada al mundo del deporte, maravilloso mundo del deporte, se produjo a raíz del periodismo, y el periodismo no precisamente deportivo. Usted comenzó haciendo periodismo general. Exacto, muy joven. Yo empecé haciendo periodismo de noticias generales en radios de Uruguay. ¿Sus primeros pasos en la radio tendría usted de 14, 15 años? 15 años. 15 años. Yo compartía la secundaria con la radio de mi ciudad, que fue, digamos, el primer paso. Y después llegaron las radios capitalinas, porque evidentemente para cualquier adolescente que trabajaba en una radio, sus ídolos estaban en Montevideo. Desde luego. ¿Y cuándo llegó a Honduras? Llegué el día del periodista para ser un poco adecuado. ¿Sí? Llegué el 25 de mayo del 2003. ¿Por qué eligió Honduras? Por una propuesta que me transmitió un entrañable amigo hoy desaparecido, el profesor Ernesto Luzardo. Lito Luzardo fue un gran amigo y gran compañero en otros emprendimientos en Montevideo. ¿Y después de 12 o 15 años tiene ya de vivir acá? Ya tengo 12. 12 años. Después de 12 años, ¿cómo siente a este país? Lo siento cada vez más íntimamente ligado a mi vida por otros episodios que a uno le han ocurrido. Yo no soy nostálgico, como han identificado mucho a los rioplatenses y a los brasileños. En definitiva, uno se adecua o se adapta a los lugares donde vive y trabaja, porque estoy absolutamente convencido que uno no puede elegir dónde nacer, pero sí dónde vivir. ¿Y cuánto se puede llegar a querer a la patria adoptante? Se la quiere en función del cariño que uno recibe. Yo creo que es una cuestión recíproca. ¿Cuánto ha recibido aquí? Mucho, mucho, Darío. He recibido mucho más de lo que yo merezco. ¿Se casó aquí? Sí, me casé. Cuénteme un poco de ella. Me casé porque me enamoré, nos enamoramos y estamos viviendo felices. Es además, me parece, un destino lógico del hombre, ¿no? ¿Ya? Vivir en pareja. Y estoy muy halagado por las consecuencias que esa vida hogareña trae. Claro. Porque vivir en pareja, tener un hogar, es asumir con mayor responsabilidad la posibilidad de un camino con problemas, pero que es compartido. Sí, son más livianas las cargas. Sí, pero, por ejemplo, yo no había vivido aquí en Honduras la responsabilidad de tener y solventar un hogar, de tener su casa propia. Mi vida avanzó en tan poco tiempo como de pronto puede avanzar la vida de un ser humano normal en 15 o 20 años. Es increíble cómo de pronto en pocos años se resumen situaciones que habitualmente se dan
en una década o en una década y media. Cuando es de Dios, que dos estén juntos, se aceleran todas las cosas. Es increíble. Por supuesto, y es maravilloso. Y es de Dios nuestra presencia aquí. ¿Por qué le pide al corazón que aguante? Esa es una frase bien radial que nació en un deporte muy popular en Uruguay, como es el ciclismo. Y el ciclista es un deportista muy sacrificado, es un ciclista que generalmente no gana porque el ciclismo en Uruguay es muy amateur. ¿Y cómo surgió ese decir? Fue una frase que yo se la transmití a un ciclista que estaba ya en el final de su extenuante trabajo matutino encima de una bicicleta durante 6 horas y sus pulmones ya no daban más, estaba extenuado. Y fue una forma de reflejarle a él, pero también de transmitirle a los oyentes la necesidad de que ese muchacho resistiera, porque iba a llegar primero al final de una larga etapa, ¿no? Qué bonita historia. Mis compañeros me elogiaron esa frase, que fue espontánea. Sí. Pero después en el fútbol, por primera vez la apliqué aquí en un partido de Honduras. ¿Puede decirla aquí como que estuviera en la cabina de la radio Por con un supuesto. estadio lleno? Y ante una selección mexicana a la que había que anotarle un gol para ganar en el Olímpico y pedirle a los aficionados y sobre todo a los jugadores, ¡aguanta, corazón! Y el corazón aguantó porque fuimos a Sudáfrica. Sí, por supuesto. Esa frase, digamos que nace en el proceso de Honduras a Sudáfrica. ¿Cómo está su salud, don Julio? Afortunadamente bien. Debo cuidarme. Mis pulmones están destrozados, Darío. Y esa fue una información muy fría, pero muy objetiva que me dieron los médicos. Tuvo un episodio de salud muy difícil, un quebranto tuve, muy difícil, ¿no? En septiembre del 2013, un enfisema pulmonar que provocó que estuviera una semana en coma. Una semana en coma. Un coma inducido por las máquinas, y me sostuvieron las máquinas, los respiradores artificiales. Como consecuencia de fumar. Sí. Sí, mis pulmones estaban destrozados y esa situación me llevó a un estado de delirio. Ni siquiera sabía cuál era el origen de mi enfermedad, que en medio de ese delirio y por la recomendación ya tosuda de mi esposa, me llevó al seguro. ¿Sintió de cerca la mano de Dios? Sí. La sentí sobre todo cuando desperté, Darío, después de casi una semana. Ahí fue cuando tomé conciencia de las cadenas de oraciones que hubo en todo el país. Ahí mi afinidad con la gente en este país fue aún mayor. Me di cuenta por la cantidad de información que me transmitían las enfermeras, los médicos, y a Dios lo tuve sin darme cuenta desde el mismo momento en que entré en coma. Mi esposa me cuenta que cuando me iba a ver, yo rodeado de tubos y en una situación difícil, ¿no? Deprimente, ¿no? Mi esposa tenía la efigie del Divino Niño y me ponía al Divino Niño entre las manos y me sostenía las manos durante el rato que ella pudiera estar por recomendación de los médicos. Sí. Y bueno, el Divino Niño me acompaña hoy, Darío. Es un eterno agradecimiento que todos los días hago explícito, pero sobre todo lo tengo implícito en mi corazón, en mi sentimiento. ¿Cuánto daña fumar? Es terrible, daña una vida. Puede dar por tierra con los proyectos de cualquier joven o de cualquier profesional, porque el tema del cigarrillo es un tema que yo diría es una especie de ruleta rusa en la que uno mueve el tambor del revólver y no sabe si en la recámara quedó la bala o la bala sale. El tema de fumar implica que alguien pueda tener el problema que yo tuve a los 20 o a los 30 o a los 40 años. ¿Cómo se puede vencer ese monstruo? Yo lo vencí a través del gran episodio que viví.
Yo siempre era consciente que fumar me dañaba. Pero la adicción era siempre, más fuerte. Pero cuando se generaba esa conversación, yo siempre decía, Darío, a mi interlocutor, bueno, cuando yo tenga un susto grande, seguramente voy a dejar de fumar, porque soy consciente. Pero no sabía que el susto fuera tan grande, ¿no? Déjele un consejo a quien fuma. El mejor consejo creo que es pedirles que piensen lo que están inhalando y lo que le están cargando a sus pulmones. Los pulmones es como esos espacios verdes que oxigenan una ciudad llena de cemento. Entonces, si a usted le gustan esos espacios verdes, no los dañe más. Deje de fumar, pisotee esa última colilla, tome una tijera y corte en dos el paquete, porque la verdad no hay nada más hermoso que respirar aire puro y sobre todo sentirle el gusto a las cosas. Yo había perdido el sentido del olfato. Ya, por supuesto. Con esta reflexión y con este testimonio de vida de alguien que tiene por qué decirlo, nos vamos a una breve pausa en el programa. Fumar mata, no fume, pero sí siga con nosotros. En breve seguimos aquí. Rebeca y su esposo están iniciando su vida juntos. Alquilaron un apartamento, pero ya comenzaron a soñar con su propia casa. Hasta quieren iniciar un pequeño negocio. Ellos confían en quienes les ofrecen soluciones ágiles. Por su apoyo y agilidad, Banco de Occidente es nuestro banco. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Espinillón, nada es más bello que una exprimida mañanera. ¿Y qué tal un spa con una rica pasta de menta, eh? Actúa sobre marrón y espinillón con asepsia spot y camuflaje, concentrado de antiacné olfactorio.